El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las luces brillantes del evento reflejaban en las copas de cristal medio llenas, y la música suave que antes llenaba el aire ahora parecía un eco lejano, casi olvidado. En el centro de todo, bajo el peso de cientos de miradas curiosas y maliciosas, ella sentía como el suelo temblaba bajo sus pies, aunque sabía que era solo su propio cuerpo el que no dejaba de temblar. Una sonrisa forzada intentaba aferrarse a sus labios, pero se desvanecía tan pronto como aparecía, como una burbuja de jabón que explota al contacto con la realidad. Todo había empezado como una noche de celebración, una ocasión especial que había esperado con ilusión. Había dedicado horas a elegir el vestido perfecto, ese que la hacía sentir segura y radiante. Había repasado mentalmente las conversaciones que tendría, los saludos efusivos que daría, imaginando una velada llena de alegría y camaradería. Pero en un instante, todo se había torcido. Una palabra, una frase cargada de veneno, había bastado para desmoronar la fachada de felicidad y dejar al descubierto una crueldad inesperada, una puñalada trapera que la había dejado sin aliento, expuesta ante la burla y el juicio de los demás. Él estaba allí, erguido y aparentemente imperturbable, como si sus palabras no hubieran tenido el poder devastador que ella sentía en cada fibra de su ser. Su rostro, que antes le había parecido amable y cercano, ahora se veía frío y distante, casi ajeno a la tormenta emocional que había desatado. Las risas ahogadas, los murmullos cómplices que recorrían la sala como una serpiente invisible, eran como cuchillos afilados que se clavaban en su orgullo, en su dignidad. Sentía el calor del rubor subir por su cuello y extenderse por sus mejillas, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse, quemándole los ojos. Había querido gritar, confrontarlo, exigir una explicación, pero las palabras habían quedado atascadas en su garganta, ahogadas por la sorpresa y el dolor. En ese momento, la única certeza que la invadía era una sensación punzante de vulnerabilidad, la amarga de haber sido expuesta, humillada de la manera más cruel e inesperada. No entendía por qué había hecho para merecer tal afrenta. Las preguntas se agolpaban en su mente como un enjambre furioso, buscando respuestas que no llegaban. Intentó mantener la compostura, respirar hondo como le habían enseñado en esos momentos de crisis, pero el aire parecía espeso, cargado de la malicia ajena. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba sujetar su bolso, buscando en él un punto de anclaje, algo que la devolviera a la realidad, lejos de esa pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Cada rostro que la miraba, cada susurro que alcanzaba sus oídos, era un recordatorio constante de su vergüenza, de la humillación pública a la que estaba siendo sometida. En ese instante de profundo dolor e incredulidad, una chispa se encendió en lo más profundo de su ser. No era rabia, al menos no todavía. Era una mezcla de sorpresa, de la herida punzante en su amor propio, y una incipiente sensación de injusticia. ¿Cómo podía alguien ser capaz de tanta crueldad? ¿Cómo podía alguien disfrutar del sufrimiento ajeno de esa manera? Mientras él seguía hablando, aparentemente ajeno al huracán que había provocado en ella comenzó a observar a las personas que los rodeaban. Algunos mostraban una curiosidad morbosa, otros intentaban disimular su incomodidad mirando hacia otro lado, y unos pocos, muy pocos, mostraban una sombra de preocupación en sus ojos. Fue en esos rostros amigos donde encontró un pequeño resquicio de esperanza, un tenue hilo al que aferrarse en medio del caos. La noche avanzaba lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Ella permaneció allí, en el centro de la escena, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero en silencio, en lo más recóndito de su corazón, una determinación comenzaba a germinar. No iba a permitir que este momento la definiera. No iba a dejar que la humillación fuera la última palabra de su historia. Mientras la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a dispersarse, llevándose consigo fragmentos de la escena que habían presenciado, ella se quedó allí, observando cómo él se alejaba, aparentemente victorioso. En ese momento, una promesa silenciosa se selló en su interior. No buscaría venganza de la manera obvia, no se rebajaría a su nivel de crueldad. Pero la vida encontraría su propio camino para equilibrar la balanza. Ella lo sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser. La humillación que había sufrido no quedaría impune. El universo, con su misteriosa justicia, se encargaría de que él también conociera el sabor amargo de la vergüenza, el peso insoportable de la propia humillación. Pasaron los días, y la herida en su corazón comenzó a cicatrizar lentamente. No olvidaría jamás la humillación, la mirada fría de él, las risas ahogadas de los demás. Pero con el tiempo, el dolor se fue transformando en una fuerza silenciosa, una determinación inquebrantable para seguir adelante, para reconstruir su vida con más fuerza y resiliencia que antes. Se enfocó en sus pasiones, en sus proyectos, rodeándose de las personas que realmente la valoraban y la querían por quien era. Él, por su parte, continuó con su vida, quizás sin darle demasiada importancia al daño que había causado. Tal vez pensó que el incidente se desvanecería en la memoria colectiva,
que ella se recuperaría y todo volvería a la normalidad. Pero la vida, como un río subterráneo, seguía su curso, preparando el terreno para lo que vendría. Los meses se convirtieron en años. Ella había logrado rehacer su vida, construyendo una carrera exitosa y rodeándose de un círculo de amigos leales. La sombra de aquella noche aún permanecía en algún rincón de su memoria, pero ya no tenía el poder de paralizarla. Había aprendido de la experiencia, había crecido a través del dolor, y se había convertido en una mujer más fuerte y segura de sí misma. Un día, mientras navegaba por Internet, se topó con una noticia que la dejó helada. El nombre de él aparecía en los titulares, pero no por los motivos que uno esperaría. La noticia hablaba de un escándalo, de una traición pública, de una humillación que lo había puesto en el ojo del huracán mediático. Las imágenes que acompañaban la noticia lo mostraban demacrado, con la mirada perdida, muy lejos de la figura arrogante que recordaba al leer los detalles de la historia. Un escalofrío recorrió su espalda. La manera en que se habían desarrollado los acontecimientos, la forma en que la opinión pública se había volcado en su contra, la crudeza de las críticas, todo parecía un eco lejano de lo que ella había vivido años atrás. No podía negar una punzada de sorpresa, incluso una sombra de satisfacción, al ver cómo la vida, de una manera inesperada y contundente, parecía estar devolviéndole algo de lo que le había arrebatado. Sin embargo, junto a esa sensación inicial, comenzó a surgir una mezcla de sentimientos más complejos. No se regocijaba del sufrimiento ajeno, no era esa clase de persona. Pero tampoco podía negar que había una cierta ironía en la situación, una extraña justicia poética en el hecho de que él estuviera experimentando, a su manera y en su propia escala, el peso de la humillación pública. Se preguntó qué estaría sintiendo en ese momento. ¿Estaría recordando aquella noche, sus palabras crueles, su indiferencia ante su dolor? ¿Estaría comprendiendo finalmente el alcance del daño que había causado? Quizás sí, quizás no. La naturaleza humana era impredecible, y el arrepentimiento no siempre llegaba, ni siquiera los momentos más oscuros. La noticia continuó desarrollándose durante los días siguientes, revelando más detalles del escándalo y mostrando las consecuencias devastadoras que estaba teniendo en su vida personal y profesional. Lo vio perder su trabajo, su reputación, incluso a algunos de sus amigos. El mundo que él había construido con tanta arrogancia se estaba desmoronando a su alrededor, como un castillo de arena azotado por la marea. Ella observaba todo desde la distancia, sin intervenir, sin buscar ningún tipo de contacto. No sentía la necesidad de regodearse en su desgracia, ni de recordarle el dolor que él le había infligido. La vida, al parecer, se estaba encargando de eso de una manera mucho más efectiva de lo que ella jamás hubiera podido imaginar, pero en medio de todo este torbellino de noticias y comentarios, una pregunta comenzó a rondar su mente con insistencia. ¿Era esto realmente justicia? ¿O era simplemente el ciclo implacable de la vida, donde las acciones tienen consecuencias, tarde o temprano? ¿Sentiría él algún tipo de remordimiento, o simplemente se victimizaría ante la adversidad? Una parte de ella quería creer que esta experiencia lo cambiaría, que lo haría reflexionar sobre sus actos y sobre el daño que sus palabras podían causar. Otra parte, más escéptica, temía que simplemente se sintiera atacado e injustamente tratado, sin llegar a comprender la conexión entre su comportamiento pasado y su presente sufrimiento. Un día, recibió un mensaje inesperado. Era de un contacto en común, alguien que había estado presente aquella noche fatídica. El mensaje era breve y directo: él quiere hablar contigo. Su corazón dio un vuelco. Después de años de silencio, después de que la vida pareciera haber tomado un rumbo tan claro, él quería hablar con ella. ¿Para qué? ¿Qué podría tener que decirle después de todo lo que había pasado? La curiosidad y una punzada de una vieja herida se mezclaron en su interior, creando una sensación de incertidumbre y expectación. ¿Aceptaría reunirse con él? ¿Qué podría salir de ese encuentro? La respuesta a esa pregunta, y las posibles consecuencias de su decisión, quedaban suspendidas en el aire, como una promesa o una amenaza invisible. La sorpresa la paralizó por un instante. Su mente, que había estado enfocada en construir un presente sólido y un futuro prometedor, fue repentinamente arrastrada hacia el pasado, hacia ese momento doloroso que había intentado dejar atrás. ¿Por qué ahora? ¿Qué podía querer de ella después de tanto tiempo? Mil preguntas se agolparon en su cabeza, buscando una respuesta que no existía. El contacto en común, una vieja amiga de la universidad llamada Sofía, había añadido un breve comentario al mensaje: está muy mal. Creo que necesita hablar con alguien que entienda. La palabra entienda resonó en su mente. ¿Entender qué? ¿El dolor de ser humillado públicamente? ¿El peso de la vergüenza y el escarnio? Si era así, entonces sí, ella entendía perfectamente. Lo había vivido en carne propia. Durante los días siguientes, dudó. ¿Debía responder al mensaje? ¿Debía acceder a reunirse con él? Una parte de ella sentía una profunda reticencia, un miedo a reabrir viejas heridas,
a revivir un pasado que tanto le había costado superar. Otra parte, quizás una curiosidad malsana o quizás un atisbo de compasión, la impulsaba a escuchar lo que tenía que decir. Después de todo, aunque le había causado un gran daño, ella no era de las que disfrutaban del sufrimiento ajeno. Recordó los días posteriores a la humillación. La vergüenza la había acompañado como una sombra constante, susurrándole al oído sus inseguridades y haciéndola dudar de sí misma. Había evitado los lugares donde sabía que podía encontrárselo, había cambiado sus rutinas para no tener que enfrentarse a las miradas curiosas o a los comentarios malintencionados. La confianza en sí misma se había hecho añicos, y le había costado mucho tiempo y esfuerzo reconstruirla. Sus amigas y su familia habían sido su mayor apoyo en esos momentos oscuros. La habían rodeado de cariño y comprensión, ayudándola a sanar las heridas invisibles que la humillación le había dejado. Lentamente, había comenzado a recuperar su fuerza, a encontrar de nuevo la mujer segura y decidida que siempre había sido. Había aprendido que la opinión de los demás no la definía, que su valía no dependía de la aprobación ajena. Ahora, años después, se encontraba ante la posibilidad de revivir todo aquello. La idea de sentarse frente a él, de tener que escuchar sus palabras, la llenaba de una mezcla de ansiedad y aprensión. ¿Qué esperaría de ella? ¿Disculpas? ¿Compasión? O quizás simplemente quería compartir su propia amargura, buscando en ella un espejo de su desgracia. Finalmente, después de muchas noches de insomnio y de darle vueltas al asunto, decidió responder al mensaje de Sofía. No sabía qué esperar, pero sentía que necesitaba saber qué era lo que él quería. No lo hacía por él, sino por sí misma. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas, aunque eso significara tener que enfrentarse a su pasado. El encuentro se acordó en un café tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Al llegar, lo vio sentado en una mesa apartada, con la mirada perdida en la taza de café que tenía delante. Estaba más delgado, su rostro pálido y ojeroso, y su semblante reflejaba una profunda tristeza. La arrogancia que recordaba de aquella noche había desaparecido por completo, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca antes había percibido. Al verla acercarse, levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de una seguridad casi hiriente, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y desesperación. Un leve temblor recorrió sus manos mientras la saludaba con un hilo de voz. El silencio que se instaló entre ellos era denso, cargado de los fantasmas del pasado y de la incertidumbre del presente. Él fue el primero en romper el silencio. Su voz era apenas un susurro cuando comenzó a hablar, relatando los acontecimientos que habían llevado a su caída en desgracia. Habló de decisiones equivocadas, de traiciones, de la rápida y cruel reacción de la opinión pública. A medida que hablaba, ella escuchaba en silencio, intentando mantener una expresión neutral, aunque por dentro una tormenta de emociones comenzaba a agitarse. No podía evitar sentir una cierta frialdad al escuchar su historia. Aunque entendía el dolor de la humillación pública, le resultaba difícil sentir empatía por él. Después de todo, él había sido el causante de su propio sufrimiento. Sus acciones habían tenido consecuencias, y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Sin embargo, a medida que continuaba hablando, comenzó a percibir un matiz diferente en sus palabras. No solo hablaba de su desgracia, sino también de un profundo arrepentimiento. Parecía haber comprendido, al fin, el daño que sus actos podían causar. Hablaba de la soledad, del vacío que sentía al haber perdido la confianza y el respeto de los demás. En un momento dado, su mirada se cruzó con la de ella. Había lágrimas en sus ojos cuando dijo: «No espero que me perdones. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quería que supieras que ahora entiendo lo que sentiste aquella noche». Sus palabras la tomaron por sorpresa. Era la primera vez, en todos esos años, que él reconocía el daño que le había causado. Ver su arrepentimiento, aunque tardío, removió algo en su interior. No era rencor, pero tampoco era perdón. Era una especie de reconocimiento, la constatación de que el tiempo, de alguna manera, había puesto las cosas en su lugar. La conversación continuó durante un largo rato. Él le contó los detalles de su caída, las dificultades que estaba enfrentando, la soledad que lo rodeaba. Ella escuchó en silencio, sin ofrecer consuelo ni reproches. Simplemente estaba allí, como un testigo de su dolor. Cuando la conversación llegó a su fin, una extraña sensación de alivio la invadió. No había perdonado sus actos, pero había logrado entender, al menos en parte, el camino que lo había llevado a ese punto. Había visto su vulnerabilidad, su arrepentimiento, y eso, de alguna manera, le permitía cerrar un ciclo. Al despedirse, él le dio las gracias con una sinceridad que nunca antes le había escuchado. Ella asintió en silencio y se marchó, dejando atrás el café y el fantasma de su pasado. Mientras caminaba por la calle, sintió una ligereza en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. No había buscado venganza, pero la vida, a su manera misteriosa, se había encargado de mostrarle que nadie escapa a las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Era este el final de la historia? ¿O habría más giros inesperados en el destino de ambos? La tensión seguía latente, la sensación de que algo más, algo aún desconocido, estaba a punto de revelarse. La vida, después de todo, era experta en sorprender, en mostrar que las líneas entre la víctima y el victimario a veces se difuminan, y que el camino hacia la justicia, o hacia la venganza, puede tomar senderos inesperados. Mientras regresaba a casa, su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Sofía. Al leerlo, su corazón se detuvo por un instante. El mensaje decía: hay algo más que debes saber sobre todo esto. Algo que él no te contó. La intriga la invadió de nuevo. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto oculto se escondía detrás de la humillación, del escándalo, del encuentro en el café? La respuesta a esa pregunta permanecía en la sombra, alimentando la incertidumbre y preparando el terreno para el siguiente capítulo de esta historia. El pasado, al parecer, aún no había dicho su última palabra. La inquietud se apoderó de ella al instante. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco misterioso, sembrando una semilla de duda y expectación. ¿Qué podía ser ese algo más que él había omitido? ¿Acaso había una pieza crucial del rompecabezas que aún permanecía oculta, esperando ser descubierta? La conversación en el café, que había sentido como un cierre, ahora parecía solo un preludio de algo más grande y desconocido. Respondió a Sofía de inmediato, preguntándole qué era lo que sabía. La respuesta tardó en llegar, aumentando su ansiedad. Cada minuto de espera se sentía como una eternidad, mientras su mente divagaba, tratando de imaginar las posibles revelaciones. ¿Se trataba de algo relacionado con la humillación inicial? ¿O quizás tenía que ver con el escándalo que había provocado su caída? La incertidumbre la mantenía en vilo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Finalmente, el mensaje de Sofía llegó. Era conciso pero cargado de un peso que la dejó sin aliento. Él no actuó solo aquella noche. Hubo alguien más involucrado. Alguien que lo instigó. La revelación la golpeó como un rayo. Nunca se le había ocurrido que pudiera haber otra persona detrás de la humillación pública. Siempre había asumido que él era el único responsable de sus actos, el único artífice de su dolor. Pero la idea de que alguien más hubiera estado manipulando los hilos, moviéndolo como a una marioneta, abría una nueva y perturbadora perspectiva. La rabia comenzó a hervir en su interior. No solo había tenido que lidiar con la crueldad de él, sino que ahora descubría que había sido víctima de una conspiración, de una maquinación urdida en las sombras. ¿Quién podría haber tenido tanto odio o tanta maldad como para planear algo así? ¿Y por qué? Las preguntas la asaltaban sin piedad, buscando respuestas en un laberinto de suposiciones y sospechas. Le preguntó a Sofía quién era esa otra persona, pero su amiga se mostró reticente a dar detalles por mensaje. Le pidió que se vieran en persona, diciéndole que era algo demasiado delicado para discutir por teléfono. La idea de tener que esperar, de tener que vivir con esta nueva incertidumbre, la exasperaba. Pero sabía que no tenía otra opción. Tenía que saber la verdad. Por dolorosa que fuera, la espera hasta el encuentro con Sofía se le hizo interminable. Revivió una y otra vez la noche de la humillación, tratando de recordar algún detalle, alguna mirada cómplice, alguna palabra susurrada que pudiera haber pasado por alto. Pero su mente estaba nublada por el shock y el dolor de aquel momento. Solo podía recordar la sensación de vulnerabilidad, el peso de las miradas ajenas, la crueldad de sus palabras. Finalmente, llegó el día del encuentro con Sofía. La vio esperándola en una mesa del mismo café donde se había reunido con él. Su rostro estaba serio, preocupado. Supo de inmediato que lo que tenía que contarle era grave. Sofía comenzó su relato con voz suave, casi en un susurro. Le contó que, poco después del escándalo que había afectado a él, había tenido una conversación casual con una persona del círculo social de ambos. En esa conversación, esa persona había dejado caer algunos comentarios ambiguos, insinuando que él no había actuado por iniciativa propia aquella noche. Al principio, Sofía no le había dado mucha importancia, pensando que eran solo rumores malintencionados. Sin embargo, a medida que los días pasaban y veía el sufrimiento de él, las palabras de aquella persona comenzaron a resonar en su mente. Decidió investigar un poco más, movida por la curiosidad y por una creciente sensación de que algo no encajaba. Lo que descubrió la dejó impactada. Según información que Sofía había recopilado, había otra persona, alguien cercano a ambos, que había estado alimentando la inseguridad de él, sembrando dudas sobre ella y animándolo a confrontarla públicamente. Esta persona, cuya identidad Sofía aún no podía revelar con certeza, tenía sus propios motivos oscuros para querer verla humillada. Al escuchar las palabras de Sofía, sintió como la rabia se mezclaba con una profunda sensación de traición. ¿Quién podría haber sido capaz de tanta manipulación? ¿Quién podría haber jugado con los sentimientos y las inseguridades de él para hacerle daño a ella?
Su mente comenzó a repasar la lista de personas que los conocían a ambos, tratando de identificar a un posible culpable. Pero no lograba señalar a nadie en concreto. Sofía le explicó que aún estaba investigando, tratando de reunir pruebas sólidas antes de revelar un nombre. Le pidió paciencia, asegurándole que no descansaría hasta descubrir la verdad. Pero la espera se le antojaba insoportable. La idea de que alguien más, alguien oculto en las sombras, hubiera estado detrás de su humillación la llenaba de una furia contenida. Durante los días siguientes, se sintió consumida por la rabia y la frustración. No podía dejar de pensar en la identidad de esa persona misteriosa, en sus posibles motivos, en el daño que había causado. La sensación de haber sido manipulada, de haber sido víctima de un juego cruel y premeditado, era aún más dolorosa que la humillación en sí. Intentó recordar alguna interacción extraña, alguna conversación sospechosa, algún gesto revelador que pudiera haber pasado desapercibido en su momento. Pero su mente seguía volviendo a la noche del evento, a la mirada fría de él, a las risas ahogadas de los demás. La figura de ese instigador invisible se sumaba ahora a sus recuerdos dolorosos, oscureciendo aún más aquel episodio. La tensión crecía con cada día que pasaba. La incertidumbre sobre la identidad del instigador la mantenía en un estado de constante alerta, sospechando de cada persona de su entorno. La confianza en los demás se había resquebrajado, dejando paso a la paranoia y la desconfianza. Finalmente, Sofía la contactó de nuevo. Su voz sonaba tensa al teléfono. Le dijo que había descubierto la identidad de la persona que había estado detrás de todo. Le pidió que se vieran lo antes posible, diciéndole que la verdad era aún más impactante de lo que imaginaba. El lugar del encuentro fue diferente esta vez, un pequeño parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Al ver el rostro grave de Sofía, supo que lo que iba a escuchar cambiaría su perspectiva para siempre. Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. Le reveló el nombre de la persona que había estado manipulando a él, sembrando cizaña y alentándolo a humillarla públicamente. Al escuchar ese nombre, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía creer lo que estaba oyendo. Era alguien cercano a ella, alguien en quien había confiado, alguien que jamás habría sospechado. La revelación la dejó en shock, sin palabras. La traición la golpeó con una fuerza devastadora, mucho más intensa que la humillación inicial. No solo había sido víctima de la crueldad de él, sino también de la malicia de alguien que se había hecho pasar por su amigo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control, mientras Sofía intentaba consolarla. No entendía nada. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos de esa traición? ¿Cómo había podido ser tan ciega? Sofía le contó lo que había logrado averiguar sobre los motivos del instigador. Parecía haber estado celoso de su éxito, resentido por su felicidad, y había visto en la inseguridad de la oportunidad perfecta para hacerle daño. Había tejido una red de mentiras y manipulaciones, alimentando sus dudas y convenciéndolo de que humillarla públicamente lo haría sentir superior. La magnitud de la traición la abrumaba. Se sentía vulnerable, expuesta, como si todo en lo que había creído se hubiera derrumbado. La rabia que sentía hacia él ahora se dirigía también hacia esa persona, hacia ese amigo falso que había jugado con sus vidas de una manera tan cruel. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía dejar que esto quedara así. No podía permitir que esas dos personas se salieran con la suya después del daño que le habían causado. Necesitaba confrontarlos, exigirles respuestas, hacerles pagar por su crueldad. La tensión alcanzaba su punto máximo. La revelación del instigador abría un nuevo capítulo en su historia, un capítulo marcado por la traición y la sed de justicia. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo se enfrentaría a esta nueva realidad? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de desvelarse, en un enfrentamiento que prometía ser explosivo y lleno de consecuencias imprevisibles. El pasado, con sus oscuros secretos, finalmente había salido a la luz, y el futuro se cernía incierto, cargado de la promesa de una confrontación inminente. La noticia de la traición resonaba en su interior como un golpe sordo, dejando un vacío helado donde antes había habido confianza. La identidad del instigador, alguien tan cercano, alguien en quien había depositado su afecto y su lealtad, la había desestabilizado por completo. Sentía una mezcla de incredulidad, rabia y una profunda punzada de dolor en el corazón. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había percibido las señales, las pequeñas envidias, los comentarios sutilmente maliciosos? Sofía intentó calmarla, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas seguían brotando sin cesar. Le explicó que había dudado mucho antes de revelarle la identidad del instigador, temiendo su reacción. Pero sentía que era crucial que supiera la verdad completa para poder sanar y seguir adelante. Mientras las lágrimas comenzaban a secarse, una determinación fría y firme se encendió en sus ojos. No iba a permitir que la maldad de esas dos personas quedara impune. Necesitaba confrontarlos, exigirles una explicación, hacerles entender el alcance del daño que habían causado en su vida. La idea de venganza cruzó fugazmente por su mente, pero la desechó de inmediato.
No quería rebajarse a su nivel de crueldad. Lo que buscaba era justicia, una forma de cerrar este oscuro capítulo y recuperar la paz que le habían arrebatado. Junto con Sofía, comenzó a planear cómo confrontar a los dos responsables. Sabía que no sería fácil. Él ya había mostrado su capacidad para la crueldad, y el instigador había demostrado ser un maestro de la manipulación y el engaño. Necesitaba estar preparada, tener pruebas sólidas y mantener la calma para no caer en sus juegos. Decidieron que lo mejor sería confrontarlos por separado. Primero, se enfrentaría al instigador, buscando respuestas a sus motivos y exponiendo su traición. Luego, tendría un segundo encuentro con él, donde podría confrontarlo con la verdad completa y ver su reacción. La espera hasta el primer encuentro se le hizo eterna. La rabia y la ansiedad la mantenían despierta por las noches, repasando mentalmente las palabras que quería decir, las preguntas que necesitaba hacer. Se sentía como si estuviera a punto de entrar en una batalla, una lucha por su dignidad y por la verdad. Finalmente, llegó el día. Se reunió con el instigador en un lugar público, un parque concurrido donde se sentiría más segura. Al verlo acercarse, con su sonrisa forzada y su mirada evasiva, sintió una punzada de asco. ¿Cómo había podido ser tan ingenua al confiar en esta persona? La confrontación comenzó de manera tensa y cautelosa. Ella intentó mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente al exponer lo que sabía. Al principio, el instigador negó todo, intentando hacerse la víctima y acusando a Sofía de difamación. Pero ella estaba preparada. Tenía algunas pruebas indirectas que Sofía había logrado recopilar, pequeños detalles y contradicciones que comenzaban a desmoronar su fachada de inocencia. A medida que la conversación avanzaba, la negación del instigador se fue debilitando, dando paso a la incomodidad y al nerviosismo. Sus ojos evitaban los de ella, y sus respuestas se volvían cada vez más evasivas. Finalmente, presionado por las evidencias y por la firmeza de su acusación, su máscara se rompió. Con la voz entrecortada, comenzó a confesar su papel en la humillación. Habló de su envidia, de su resentimiento, de cómo había manipulado a él para que actuara de la manera en que lo hizo. Sus palabras estaban llenas de justificaciones egoístas y de un intento patético por minimizar su culpa. Al escucharlo, sintió una mezcla de asco y tristeza. Asco por su bajeza moral, por su capacidad para la manipulación y la traición. Tristeza por haber confiado en alguien que resultó ser tan despreciable. No hubo en sus palabras ningún atisbo de verdadero arrepentimiento, solo un intento de autocompasión y de evitar las consecuencias de sus actos. Después de la confrontación, se sintió exhausta pero también liberada. Había logrado que el instigador reconociera su culpa, aunque sabía que sus palabras no eran sinceras. Ahora, solo quedaba enfrentarse a él, sabiendo la verdad completa. El segundo encuentro fue aún más cargado de tensión. Lo citó en el mismo café donde se habían reunido la primera vez. Al verlo llegar, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y aprensión. No esperaba volver a verla, y mucho menos después de que ella conociera toda la verdad. Se sentó frente a él con la mirada firme y decidida. No había rastro de la vulnerabilidad que había sentido aquella noche fatídica. Ahora, era ella quien tenía el control de la situación. Comenzó hablando de la conversación que había tenido con el instigador, revelándole que sabía toda la verdad sobre su manipulación. Vio cómo el shock y la vergüenza se apoderaban de su rostro. Por primera vez, pareció comprender la magnitud de su error, no solo por la humillación en sí, sino por haber sido utilizado como un peón en el juego cruel de otra persona. La conversación fue intensa y dolorosa. Él intentó justificarse, hablar de sus inseguridades y de cómo había sido influenciado por el instigador. Pero ella no estaba dispuesta a aceptar excusas. Le recordó el dolor que le había causado, la humillación pública a la que la había sometido, el daño que había sufrido su autoestima y su confianza. En un momento dado, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento sincero, sino más bien de frustración y de rabia contra sí mismo por haber sido tan manipulable. Sin embargo, al ver su sufrimiento, una parte de ella sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Sabía lo que era sentirse humillado y expuesto, y aunque él se lo había buscado, no podía negar el dolor que reflejaba su rostro. La confrontación llegó a su punto álgido cuando le preguntó directamente qué pensaba hacer ahora que sabía toda la verdad. Lo instó a asumir la responsabilidad de sus actos, no solo por el daño que le había causado a ella, sino también por haber sido cómplice de la maldad del instigador. Él permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada perdida. Parecía debatir internamente, luchando entre su orgullo herido y la de su culpa. La tensión en el ambiente era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, levantó la mirada y la encaró. Sus ojos mostraban una mezcla de determinación y desesperación. Comenzó a hablar con voz firme, revelando una decisión que la tomó por sorpresa. Sus palabras llenaron el aire de una nueva tensión, de una incertidumbre aún mayor sobre el futuro. Lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, no solo para él,
sino también para ella y para el instigador. El clímax de la historia se acercaba, y el destino de todos pendía de un hilo. La verdad había salido a la luz, la traición había sido expuesta, y ahora solo quedaba esperarlas con Sek. Ora había cambiado. Había sentido una punzada de vergüenza al compararse con su valentía, con su determinación para buscar la verdad. Y en ese momento, había tomado una decisión. Con la voz temblorosa pero firme, le dijo que estaba dispuesto a hacer lo correcto. Estaba dispuesto a confesar públicamente su error, a revelar la manipulación del instigador y a asumir las consecuencias de sus actos. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría la ira de muchos y quizás perdería aún más de lo que ya había perdido. Pero sentía que era lo mínimo que podía hacer para intentar reparar el daño causado. Sus palabras la tomaron por sorpresa. No esperaba tal acto de contrición, tal disposición a enfrentar las consecuencias. Una parte de ella sintió una ligera satisfacción al ver su arrepentimiento, al constatar que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Pero otra parte, más cautelosa, se preguntaba cuáles serían las verdaderas motivaciones detrás de esta repentina confesión. ¿Era un acto genuino de arrepentimiento, o había algo más oculto detrás de sus palabras? La tensión en el café se hizo aún más densa. Las miradas de algunos curiosos se dirigían hacia su mesa, atraídos por la intensidad de la conversación. Ella lo observaba con atención, tratando de leer en sus ojos la sinceridad de sus palabras. Le preguntó cuáles eran sus planes, cómo pensaba llevar a cabo esta confesión pública. Él explicó que quería hacerlo a través de un video, un mensaje directo y sincero a la opinión pública, donde asumiría toda la responsabilidad de sus actos y revelaría el papel del instigador. Quería que la gente supiera la verdad completa, sin filtros ni manipulaciones. La idea de una confesión pública generó en ella sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que era un paso importante hacia la justicia, una forma de limpiar su nombre y de exponer la maldad de ambos. Pero por otro lado, le preocupaba la reacción de la opinión pública, el posible revuelo mediático y el impacto que todo esto podría tener en su propia vida. Le advirtió sobre las posibles consecuencias de su decisión. Le recordó la crueldad con la que la opinión pública lo había juzgado durante el escándalo, y le hizo ver que esta nueva confesión podría generar aún más reacciones negativas. Le preguntó si estaba realmente preparado para enfrentar todo eso. Él asintió con firmeza. Le dijo que ya no le importaba lo que la gente pensara de él. Lo único que le importaba era hacer lo correcto, aunque eso significara perderlo todo. Su arrepentimiento parecía genuino, y por primera vez desde aquella fatídica noche, ella sintió un atisbo de esperanza de que la justicia finalmente prevaleciera. Juntos, comenzaron a planificar los detalles de la confesión pública. Discutieron el contenido del mensaje, el tono que debía utilizar, la forma en que revelaría el papel del instigador. Ella sintió la necesidad de estar presente durante la grabación del video, no para dirigirlo, sino para asegurarse de que dijera la verdad y de que no intentara minimizar su propia responsabilidad. Mientras trabajaban juntos, una extraña sensación comenzó a surgir entre ellos. No era amistad, ni mucho menos perdón. Era una especie de entendimiento tácito, un reconocimiento mutuo del dolor que habían compartido y de la necesidad de encontrar una forma de cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. Finalmente, llegó el día de la grabación. Se reunieron en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. Él se veía nervioso pero decidido. Antes de comenzar a grabar, la miró a los ojos y le dijo: «Hago esto por ti. Para que se sepa la verdad». Ella asintió en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y tensión. La cámara comenzó a grabar, y él comenzó su relato. Su voz temblaba al principio, pero a medida que avanzaba en su confesión, se fue volviendo más firme y segura. Relató los hechos de aquella noche, asumió toda la responsabilidad de sus palabras y reveló el papel del instigador, sin intentar excusar su propio comportamiento. Al escuchar su confesión, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y aunque sabía que el camino hacia la justicia aún era largo, este era un paso crucial. Una vez que el video estuvo grabado, lo subieron a Internet. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, se viralizó, generando miles de comentarios y reacciones de todo tipo. Algunos lo criticaban duramente, otros elogiaban su valentía al confesar su error, y muchos expresaban su sorpresa al conocer el papel del instigador. La atención mediática se centró de nuevo en ellos. Los reporteros intentaban contactarlos, los programas de televisión debatían el tema, y las redes sociales se inundaban de opiniones y especulaciones. La tensión volvía a aumentar, pero esta vez era diferente. Ahora, la verdad estaba de su lado. Mientras la tormenta mediática seguía su curso, ella recibió una llamada inesperada. Era del instigador. Su voz sonaba furiosa y amenazante. La acusaba de haberlo traicionado, de haberlo expuesto públicamente, y le juraba que se arrepentiría de lo que había hecho. La llamada la dejó temblando de miedo. Sabía que el instigador era una persona peligrosa y vengativa.
Temía las represalias, no solo contra ella, sino también contra él. Por haber revelado la verdad, la situación había llegado a un punto crítico. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias aún eran imprevisibles. El instigador estaba furioso y dispuesto a todo, y la opinión pública estaba dividida. El clímax de la historia era inminente, y el enfrentamiento final entre los tres parecía inevitable. ¿Cómo terminaría todo esto? ¿Prevalecería la justicia, o la venganza del instigador oscurecería el camino hacia la redención? La respuesta estaba a punto de revelarse en un desenlace lleno de incertidumbre y tensión. El tono amenazante en la voz del instigador heló la sangre en sus venas. El miedo, un sentimiento que creía haber superado, regresó con una fuerza renovada. Sabía que esa llamada no era una simple amenaza vacía, la furia que había escuchado al otro lado del teléfono era real y palpable. La idea de que el instigador pudiera tomar represalias, no solo contra ella sino también contra él por haber confesado, la llenó de una profunda angustia. Inmediatamente después de colgar, llamó a Sofía, contándole lo sucedido. Su amiga, siempre pragmática y decidida, le aconsejó que no se quedara paralizada por el miedo. Juntas, decidieron que lo mejor era tomar precauciones y buscar asesoramiento legal. Necesitaban protegerse de cualquier posible acción del instigador. Los días siguientes fueron tensos e inciertos. La confesión pública había generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos elogiaban la valentía de él al reconocer su error y al exponer la manipulación del instigador. Otros, sin embargo, seguían mostrándose escépticos, recordando su comportamiento pasado y cuestionando la sinceridad de su arrepentimiento. La policía, alertada por su abogado y por la creciente atención mediática, comenzó una investigación sobre el papel del instigador. Las pruebas que Sofía había recopilado, junto con la confesión pública de él, proporcionaron un punto de partida sólido para la investigación. Durante este tiempo, ella se mantuvo en contacto con él. A pesar de todo lo que había sucedido, sentía una extraña conexión, un vínculo forjado en el crisol de la humillación y la búsqueda de la verdad. Él le agradecía su apoyo y le aseguraba que no se arrepentía de haber confesado, a pesar de las posibles consecuencias. La investigación policial avanzó rápidamente. Se recopilaron testimonios y se analizaron pruebas que corroboraban la manipulación del instigador. Finalmente, se emitió una orden de arresto en su contra. Después de unos días prófugo, fue detenido y llevado ante la justicia. El juicio fue un proceso largo y mediático. Se presentaron las pruebas de la manipulación, se escucharon los testimonios de ambos, y la opinión pública siguió el caso con gran interés. Él testificó con valentía, asumiendo su responsabilidad y detallando cómo había sido influenciado por el instigador. Al final del juicio, el instigador fue declarado culpable de manipulación maliciosa y difamación. Fue condenado a una pena de prisión y se le impuso una orden de alejamiento para que no pudiera acercarse a ninguno de los dos. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Para él, las consecuencias de sus actos y de su confesión fueron mixtas. Perdió gran parte de su reputación y muchas puertas se cerraron en su vida profesional. Sin embargo, también encontró un cierto grado de paz interior al haber hecho lo correcto. Algunas personas lo perdonaron y reconocieron su valentía, mientras que otras mantuvieron su juicio crítico. Ella, por su parte, sintió un gran alivio al ver que la verdad había salido a la luz y que el instigador había rendido cuentas por sus actos. Lentamente, comenzó a reconstruir su vida, liberándose del peso del pasado y recuperando la confianza en sí misma. El camino no fue fácil, pero la justicia obtenida le permitió cerrar ese capítulo oscuro y mirar hacia el futuro con esperanza. Con el tiempo, la atención mediática sobre el caso disminuyó. La vida volvió a una relativa normalidad para ambos. Ella se enfocó en su trabajo y en sus relaciones personales, fortaleciendo los lazos con quienes la habían apoyado durante los momentos difíciles. Él continuó su camino, enfrentando las consecuencias de sus actos, pero con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto al final. Un día, se encontraron por casualidad. Fue en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Intercambiaron una mirada, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían vivido juntos. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían el largo y difícil camino que habían recorrido y el aprendizaje que habían obtenido de esa experiencia. En ese encuentro fortuito, sintieron que el círculo finalmente se cerraba. No había rencor, ni resentimiento. Solo una comprensión mutua y un respeto por la valentía que ambos habían demostrado al enfrentar la verdad y buscar la justicia. La historia de la humillación pública, la traición y la búsqueda de la verdad dejó una profunda reflexión en quienes la conocieron a través de los medios. Mostró la fragilidad de la reputación, el poder destructivo de la manipulación y la importancia de la valentía para enfrentar la adversidad y buscar la justicia. También resaltó la posibilidad de redención, incluso después de cometer errores graves, y la importancia de asumir la responsabilidad de nuestros actos. La vida, con sus giros inesperados, les había enseñado una valiosa lección,
que la humillación no define a una persona, sino la forma en que elige responder a ella. Y que, aunque la maldad pueda acechar en las sombras, la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz, trayendo consigo la posibilidad de sanación y de un nuevo comienzo. El final de esta historia no era solo un cierre, sino también un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y de la fuerza que se encuentra al enfrentar la verdad, por dolorosa que sea.